Hola, me da mucho gusto saludarlos. Después de mis caídas decidí escribirle a mi neurólogo porque faltaba mucho para mi siguiente cita. La verdad es que mi última cita, que fue hace un mes antes de la caída, él propuso subir los impulsos eléctricos. Para quien no esté familiarizado con estos términos, estoy hablando de los impulsos que manda la estimulación cerebral profunda que se hace mediante cirugía o DBS, Deep Brain Stimulation. Y yo le pedí amablemente en esa cita que no lo hiciera, que lo dejáramos para la siguiente cita. ¿Por qué pedí esto? A él les va la neta del planeta, o sea, la verdad. Lo que no me di cuenta hasta después es que en ese momento durante la cita mi ego o yo exterior, como le llamamos los estudiosos de Saint Germain, me decía, o más bien me gritaba, porque el ego grita, habla muy fuerte. Para poder ayudar a los demás tienes que estar bien. Es importante que todos vean que las herramientas que tú manejas, que son herramientas espirituales, mentales y emocionales, sirven para sanar. Si le subes a los impulsos, quiere decir que no estás sanando. Eso decía mi ego. Pero yo les voy a decir algo. Por más que mi ego pensara que era lo ideal para ayudar a otras personas, por más que me haya dicho que será como, porque así me decía de verdad, como era ver a un nutriólogo gordo, cosa que no es así ya que el desarrollo del Parkinson en mí se ha salido de las normas en términos positivos. Por más argumentos de cualquier tipo, el ego suele estar equivocado. No escuchar a tu doctor cuando tú lo escogiste, cuando confías en él, cuando tiene toda la preparación adecuada, no es un acto de amor para uno mismo. Y tomar decisiones no amorosas o no inteligentes o sabias no te colocan en el camino de la sanación adecuado, el cual evidentemente es un camino de autoamor. Así que le escribí 4 días después de mi segunda caída y le pregunté que si aumentar los impulsos ayudaría a mejorar mi marcha y me dijo que en mi caso sí. ¿Saben qué? La verdad no lo sé. Quizás hasta me hubiera ahorrado unos raspones y unos golpes que fueron bastante incómodos, pero que afortunadamente no pasaron a más. El asunto fundamental aquí es el siguiente. Es que si yo he experimentado que todo está conectado en mis momentos más profundos o sublimes de meditación, que cada vez son más seguidos, si yo he sentido que somos uno, entonces, si no fui amable conmigo, no fui amable con ustedes, no hay forma de hacerlo. Y si excluía la ciencia del panorama global, es decir, que ni siquiera se me ocurrió o pensé en ir a verlo o escribirle, porque para mí esa opción simplemente no existía. Existió hasta pasados 4 días, así como hay gente que inmediatamente le habla a su doctor y para ellos excluyen a Dios de su proceso, incluso gente que cree que es bastante religioso espiritual y que lo retoman hasta ir a sus servicios religiosos, cualesquiera que estos sean, o tal vez incluso gente que lo excluye para siempre. Y esto lo único que provoca es que desacompletemos de uno u otro lado nuestro proceso de sanación, que cuando es integral es cuando mejor funciona, sin duda. Entonces me excluía a mí y los excluía a ustedes, ¿me explicó? Se los voy a platicar en términos de un curso de milagros, que es un curso de psicoterapia espiritual que yo enseñé 7 años. En un curso de milagros le llamamos filiación a esa unicidad de todos los seres humanos. En términos simples, si somos uno, si tú excluyes a alguien de la filiación, excluyes a todos, incluido a ti mismo. O a él les va otra manera de verlo. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, menos al que te robó, o menos al que te pegó, me explico, o al que te cae mal. El camino espiritual es un camino de ir incluyendo cada vez más, es un camino inclusivo, de ir sintiéndonos uno, cada vez más seguido y con más seres y cosas, igual que el camino de la ciencia que cada vez incluye más y más y más conocimiento y comprueba cada vez de manera más y más clara que todo está conectado. Esto no quiere decir que hagas todo lo que te dicen por fuera, al contrario, se trata de incluir opciones y tomar tus propias decisiones amorosas guiados por tu parte espiritual, que es la más sabia, no por tu ego. Nuestra parte sabia siempre nos va a guiar hacia el equilibrio que trae armonía. La salud es un estado de armonía
consecuencia de buscar el equilibrio en cada paso del proceso de sanación, el cual nunca termina. Así que chicos, hay que disfrutar el camino y el caminar. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos prácticos. Hay que buscar el equilibrio entre cuidarnos y cuidar a los demás. El equilibrio no es algo que se alcanza y ya, y entonces uno se queda ahí para siempre. No, hay que comprender que en este mundo atómico material, la búsqueda del equilibrio es importante en todas las áreas de nuestra vida. Como decimos en México, en todas las áreas y todo el tiempo, Como decimos en México hablando de las veladoras, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Por ejemplo, el equilibrio entre acudir a remedios mentales, emocionales y espirituales para el Parkinson o a remedios físicos o científicos, como alimentación, ejercicio, fármacos y lo último en tecnología. Que en nuestro caso en Parkinson, que yo sepa, pues lo más avanzado hasta la fecha es el DBS con inteligencia artificial. Hoy me mandaron un artículo de Facebook sobre un implante exitoso de neuronas que producen dopamina en Japón. Por más de que yo ame la investigación y la respete, no es mi área, pero ya le mandé el artículo a mi prima de postdoctorado, que tiene postdoctorado en neurociencias y vive en Boston, y a mi neurólogo. Y ya me contestó mi prima, se los voy platicando porque les había puesto en mi guión que les iba a decir, los mantengo al tanto de sus comentarios. Yo me escribí, tiene toda la lógica. Me dice que este tipo de noticias hay que corroborar en Google si están publicadas, evidentemente, pues es muy lógico, por una revista médica. Y pues es lo que lo valida en realidad, ¿no? O sea, Facebook no es una buena fuente para este tipo de información. Así que bueno, pues si alguien se quiere meter a empezar a buscarlo, hágalo. Yo sí lo voy a hacer cuando tenga un ratito. Ahora, hoy yo quiero encontrar el equilibrio porque encontrarlo y se puede. Es cuestión de práctica, de conciencia y sobre todo de autocorrección, que es el momento en que aplicamos a la vida práctica los 20 que nos cayeron o la conciencia que hicimos o de lo que nos dimos cuenta que son sinónimos. Al hablar de autocorrección hablamos de una energía amorosamente firme, aplicada en la cotidianidad, no de juzgarnos y de regañarnos a nosotros mismos. Ya, con el Parkinson ya nos regañamos lo suficiente porque nosotros lo creamos, ¿ok? Pero aquí lo importante es que me digan ustedes cómo se hablan a ustedes mismos. Y esto lo vamos a dejar para la próxima. En síntesis, el ego o yo exterior tiende a excluir nuestra parte más sabia en la toma de decisiones. Que estas deben de ser inclusivas y las mejores pues son las que nos llevan al equilibrio. La salud es un estado de equilibrio que se da en cada paso, no es un lugar a donde llegar. El camino y el caminar se pueden disfrutar muchísimo. Bye bye.